y con todo y protección lo asesinaron. El reporte indica que Alejandro salía de una cobertura periodística y de regreso por la carretera Cortázar-Celaya fue alcanzado por sicarios que le quitaron la vida. Lo paradójico del asunto es que el comunicador viajaba en una patrulla y con al menos 2 escoltas, insisto, porque contaba con protección que no fue suficiente y le quitaron la vida. Para hablar de este asunto, le agradezco esté con nosotros a Pedro Cárdenas Casillas. Él es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Pedro, gracias por tu tiempo. Buena tarde, buena noche ya, Pedro. Al contrario, buena noche y gracias a ustedes por el espacio. Y pues sí, desafortunadamente aquí con estas terribles noticias el día de hoy. ¿Cuántos periodistas asesinados son los que ha contabilizado Artículo 19 en lo que va de este año? Entiendo, van aproximadamente 3, si no nos falla el dato periodístico, estimado Pedro. ¿47 serían en el sexenio? Así es correcto. Nosotros este año al menos contabilizados asesinatos por su labor estaremos hablando ya de un tercer caso y efectivamente 47 asesinatos en lo que va de este sexenio. Si contabilizamos del año 2000 a la fecha estamos hablando ya de pues serían 168 periodistas asesinados, ¿no? Lo cual Sí, estamos hablando, son números que no debemos normalizar, por supuesto. sin duda, y son números que evidentemente preocupan, Pedro, pero preocupa más cuando hay periodistas que reciben protección y con toda la protección son asesinados. Increíble cómo es que la delincuencia se atrevió a matar a Alejandro cuando viajaba en una patrulla con escoltas. Absolutamente. Aquí hay que hablar también de una temática principal que tiene que ver con la impunidad. Cuando estamos hablando de estos asesinatos de periodistas, es importante recordar que las familias de todos ellos siguen exigiendo Sí. justicia desde hace ya muchísimos años y no se han avanzado con los casos, ¿no? Entonces, sí que está, por supuesto, el mecanismo de protección federal, los mecanismos estatales, que por supuesto que tienen una labor importante en generar protección. Sin embargo, ninguna serie de medidas va a poder finalmente eh, ahora sí que cancelar todo el proceso de impunidad que hay, porque el mensaje principal es que se puede agregar a la prensa y que no se va a investigar. Sí. En una entrevista, este sujeto conocido como el Bart, quien disparó a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, una entrevista que se hacía pública por parte de un medio en YouTube, pues decía el Bart, yo me atreví a esta colaboración porque yo sé que asesinan a periodistas y quedan en impunidad, es decir, no los buscan, no buscan a los involucrados. Pedro, el propio delincuente lo decía de esa forma. Sí, esa fue una entrevista brutal que resaltó un tema que ya se viene hablando por parte de sociedad civil, que ya se viene hablando por parte de la prensa en general, que se puede agredir a la prensa y que no pasa nada. Recordando un poco los datos de nuestro informe sexenal Derechos Pendientes, pues estamos hablando de 3.408 agresiones contra la prensa, una cada 14 horas, y vemos que se siguen aumentando. ¿Por qué? Porque como no se investigan las anteriores, vemos una continuidad ahora sí que de violencia donde se va repitiendo este ciclo, ¿no? No se investiga, se generan más agresiones y vemos este proceso ya por 3 sexenios, varios gobiernos, varios partidos, y si hay que decirlo, ¿no? Ningún gobierno ha podido detenerlo. ¿Han encontrado, Pedro, alguna constante en el asesinato de comunicadores? Hay elementos que coinciden, pasa mucho con reporteros que cubren la fuente policíaca, pero ¿por qué los asesinan? Porque llegan antes a los hechos, porque investigan los casos de asesinato en determinada comunidad, en este caso si hablamos de Celaya. Es decir, ¿hay alguna constante en el móvil del asesinato? Aunque cada caso es distinto y es posible que identifiquemos distintas tendencias, sí hay que resaltar que periodistas quienes han cubierto, por ejemplo, notas de seguridad, han tenido una situación crítica de violencia en cuanto a asesinatos, ¿no? Vemos que, por ejemplo, de los asesinatos de este sexenio, en al menos 23, veíamos un claro proceso pues, de violencia por parte de delincuencia organizada. Vemos también, por ejemplo, cuando publicamos una investigación llamada Veracruz de los Silencios, donde resaltamos precisamente que hay amenazas previas a 65% de los casos de periodistas asesinados en ese periodo, ¿no? En Veracruz. Y lo que vemos es que sí hay ciertos patrones de violencia en este país, donde se ve que hay un vínculo también a la delincuencia organizada, pero muchas veces tenemos que hablar también de redes macrocriminales. No es nada
más quién tiró el gatillo, que es la delincuencia organizada, sino que también vemos casos en este país donde hay posibles vínculos a autoridades locales y estatales, los cuales no se investigan. Claro, y los mecanismos que, como partíamos en la conversación, siguen sin funcionar, mecanismos de protección que el gobierno federal promueve, pero también hay entidades donde el propio gobierno estatal ha creado mecanismos de protección, consejos u organizaciones gubernamentales incluso que protegen a periodistas y activistas y que terminan sin funcionar, Pedro. Sí, desafortunadamente, aunque se van creando estas comisiones, estas instituciones de protección, vemos que no sirven de mucho si solo están en papel, si solo no están en la ley, ¿no? Es importante que cualquier comisión, institución o sistema de protección que se genere a nivel estatal tenga recursos económicos suficientes, personal suficiente, capacitado, en el cual donde se pueda ver verdaderamente que el Estado está generando Sí. una protección. 167 comunicadores asesinados del 2000 a la fecha, quizás pudiera haber variaciones en la contabilización porque antes creo no había puntualidad en el recuento de los crímenes. 47 asesinados en el sexenio de López Obrador y 3 en lo que va de este año. ¿Tenemos algún porcentaje de impunidad? Sí, cuando vemos nosotros impunidad, en el caso de asesinatos de periodistas, pues prácticamente, pues ningún caso se tiene, se tiene verdaderamente investigado también a los autores intelectuales. Ahora, ya cuando hablamos de impunidad en general de delitos cometidos contra periodistas, si vemos los datos de la FEADLE, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, pues en realidad vemos que hay una impunidad de arriba del 89%, 90% de los casos de violencia contra la prensa. Pedro, muchas gracias por tu tiempo y tus puntuales apuntes. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, un saludo a la audiencia y pues sigamos poniendo el dedo en el renglón en Sin estos duda. temas. Gracias, Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, tras el crimen de un colega periodista en Celaya, Guanajuato, que tenía protección y que viajaba en una patrulla.